Amigas y amigos de Contacto Noticias, el día de hoy tenemos el podcast Contacto. Tenemos el gran honor de tener con nosotros a la Güera Reynoso, senadora de la República, con quien tenemos el agrado de siempre platicar, una persona siempre abierta, siempre sonriente, siempre dispuesta a darnos una temática de lo que está pasando en el Senado y en la República. Pipe Cervantes, amigo, nuevamente aquí estamos. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias, senadora, qué gusto saludarte. ¿Cómo has estado? Muy bien, Pepe, buenas tardes, noches, Pedro, con el gusto, pues ahora encontrarnos aquí en la Ciudad de México, y lo platicábamos antes de iniciar, cómo se te va un día sin sentirlo, con mucho trabajo, pero muy contenta de poder saludarnos. Tenemos precisamente temas muy interesantes que nosotros enfocamos mucho este podcast a los jóvenes, sí al círculo rojo, a los políticos, pero un poquito más a esa gente ciudadana que de repente quiere saber qué es lo que hacen nuestros legisladores, qué es lo que se trata, qué temas tan interesantes nos pueden afectar o nos pueden beneficiar. Y bueno, pues sabemos que tus iniciativas que has presentado en el Senado son de gran interés para los jóvenes, precisamente. ¿Tienes alguno que nos pudieras compartir en este momento? Claro que sí, Pedro, y además súper contenta porque como un antecedente llevamos a cabo nuestro Parlamento de las Embajadas Juveniles en noviembre. Nos trajimos a los jóvenes de Guanajuato, más de 120 jóvenes al Senado, donde cada embajada era una comisión, ¿no? Y donde tenían que presentar su propuesta ante el Pleno y entre los jóvenes votar si su tema, si su iniciativa lo presentábamos en el Pleno del Senado o simplemente se quedaba para una siguiente ocasión. Y después de este Parlamento, pues ya resulta que salieron las iniciativas, luego hay que preparar el documento completo y ya presentamos. Ya hay 3 iniciativas de las embajadas juveniles. La primera la presentamos el día que abrimos el periodo legislativo, el 1 de febrero, que es una iniciativa que proviene de la Embajada de Jóvenes contra la Corrupción. ¿Y de qué se trata? De que el Consejo, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, cuando menos cuente con un joven en ese comité. Porque actualmente lo que establece la ley es que son 5 integrantes mayores de 35 años, con 5 años de experiencia, con una serie de requisitos. Dices, cuando la población menor de 30 años es del 50%, la corrupción no es un tema para los adultos. La corrupción se tiene que abordar y tiene que combatir en todas las etapas de la vida. Y si los jóvenes se involucran, qué mejor, porque es justo la etapa donde se pueden evitar vicios y donde se puede identificar la corrupción. Claro que hay que iniciar desde la primera infancia a desarrollar la conciencia para que identifiquen aquello que es un acto de corrupción. Pero en los jóvenes, la corrupción es el Sistema Nacional Anticorrupción y luchar contra la corrupción es una agenda transversal. Tiene que ver, hay corrupción en salud, hay corrupción en educación, hay corrupción en la construcción de carreteras, o sea, si analizamos, y les puedo poner ejemplos fresquecitos si quieren hoy, en el tema de salud federal, ¿no? De lo que está pasando con las licitaciones donde hay corrupción. Entonces, no es un tema de adultos. Y los jóvenes interesados y además muy entusiastas nos proponen esta iniciativa, ya se presentó en el Senado, ya está turnada a comisiones y esperemos que tenga el voto y logremos ese consenso para que los jóvenes participen. ¿Y qué significa? Que no solamente es en el sistema nacional, sino que se va desdoblando en los sistemas estatales para que también modifiquen la ley y para que también puedan ser incorporados los jóvenes en los comités de participación ciudadana en las entidades. Entonces, esa es una que ya está. Hay 2 que pueden ver, 2 más que están en la Gaceta Parlamentaria, si están registradas, y en el momento que se dé la oportunidad se presentan en tribuna para que se turnen a comisiones. Una tiene que ver con economía digital.
en que se apoye en la tecnología y que en la ley para la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas se incluye la promoción del emprendimiento, la promoción de las tecnologías de información y el impulso a la economía digital. También es una propuesta de los jóvenes de la Embajada de Economía. Y hay una tercera iniciativa que es como un primer paquete, no quise que sean todas, porque durante el periodo vamos presentando lo que los jóvenes nos piden. Esta tercera iniciativa la presenta la Embajada de Universitarios. Y es un tema también muy importante, salud mental. ¿Y qué es lo que es una reforma a la Ley General de Educación y a la Ley General de Salud para que las instituciones educativas de media superior y superior cuenten con la atención a la salud mental de sus estudiantes. Entonces, no es lo que a mí se me ocurrió, no es lo que yo creo que los jóvenes quieren. Lo mejor de esto es que es lo que los jóvenes proponen, porque es lo que los jóvenes, por sus dichos, sus palabras y sus argumentos, es lo que necesitan el día de hoy. No, hasta se dice que yo creo que te leyó por ahí el Papa, porque también habló acerca de la corrupción, ¿no? Sí, la verdad es algo como increíble, porque yo presento la iniciativa el 1 de febrero, y el día 2 el Papa está en África y da un mensaje a más de 65,000 jóvenes, donde el mensaje central es: jóvenes, díganle no a la corrupción. Entonces, qué padre. Sí, o sea, yo creo que el Papa dio la iniciativa de la embajada, de los jóvenes de Guanajuato. Seguramente. Oye, Alejandra, y platicando un poco sobre el tema de ahorita que puntualizas de los jóvenes, ¿cómo ves los jóvenes en Guanajuato? Tú que estás constantemente representando, obviamente, a distintos grupos, ¿tú cómo ves a los jóvenes guanajuatenses? ¿Qué te cuentan? Los veo con ganas de participar. La clave está en abrir esos espacios donde puedan participar y en diferentes grupos. O sea, vete a una deportiva y vas a ver lleno de jóvenes, ¿no? Te vas a cualquier espacio donde puedan desarrollar, ya sea de cultura, y yo soy de León y no digo por el eje, pero te vas al foro cultural y te encuentras ahí a los jóvenes, ¿no? Ahora, para mí, desde el 2018, desde la campaña, invitando a los jóvenes a proponer, y ahí están los jóvenes. Entonces, ¿cuál es la clave? Abre esos espacios donde puedan participar, porque ahí los vas a tener, porque están ávidos de justo que se les dé la oportunidad de que su voz se escuche, de que sus inquietudes se atiendan y de que se les tome en cuenta. Claro. ¿No? Entonces, a mí me encanta y me emociona, además, hablar con los jóvenes, porque yo misma, pues, mi vida política la inicio muy joven, y lo he dicho, la clave está en atreverse. Y cuando uno se atreve a hacer las cosas, se van abriendo, nos vamos abriendo camino, y los jóvenes son atrevidos. O sea, en esta etapa de la vida, creo que si algo nos caracteriza cuando somos jóvenes es que somos atrevidos y rompemos inercia. Claro. Sí, sobre todo viene un año electoral en el 2024, tanto a nivel federal como en Guanajuato, y yo creo que los jóvenes van a jugar un papel muy importante en estas elecciones. Obviamente desmotivados algunos por la baja participación, o la baja, no participación, sino la baja, vamos a decirle, convivencia que tienen los partidos políticos hoy en día, la desconexión, claro, donde muchas veces parecen clubes privados y no dejan realmente entrar a los chavos o inclusive a más gente. ¿Cómo poderle hacer frente cuando eres joven a este tipo de situaciones? ¿Tú qué consejo le darías a los jóvenes? Bueno, por un lado, algo fundamental es que tengan una causa. Que tengan una causa por qué luchar, por qué trabajar, por qué participar. Una causa que acompañe. Y mira, yo te puedo hablar en el PAN, que es mi partido, está Acción Juvenil. Y están las puertas abiertas para quien quiera participar en la política partidista. Pero para hacer política no se necesita estar en un partido político. Cuando se tiene una causa, participen, armen su asociación civil, acompañen esta causa, propongan, caminen con la sociedad, porque cuando se tiene, yo lo he dicho siempre,
una persona que tiene una causa es una persona que tiene un proyecto de vida, ¿no? Y evidentemente, cuando los partidos vean a jóvenes que se identifican con una causa, sea el medio ambiente, sea la causa por las mujeres, sea la causa por niñas y adolescentes, sea la causa por los migrantes, y que realicen un trabajo, entonces esa causa es también a la vez es lo que los respalda. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Por un lado, primero, el primer tip, tengan una causa. Segundo, no solamente la identifiquen, sino vayan detrás de esa causa, haciendo algo, actividades, invitando, yo les llamo más hechos de causa. Y tercero, si tienen la inquietud de participar en política partidista, está Acción Juvenil. Y buscar, no sé si los otros partidos tengan la rama juvenil en el PAN, sí, me consta, ¿no? Pero si su trabajo quieren hacer la política desde la sociedad, súper importante, simplemente toquen la puerta y pueden escribir. Ahora en las redes sociales también es un vínculo de comunicación con los partidos. Organicen estos foros virtuales a través de las diferentes redes donde nos inviten a representantes de los diferentes partidos, porque creo que también tiene que ser de las dos vías. Es decir, luego los partidos pueden decir, ¿cómo te abro la puerta si no sabía que le estabas tocando? Claro. Entonces creo que hay que tocar puertas, hay que levantar la voz, y ahora la comunicación es mucho más sencilla. En mis tiempos, no hace mucho, más de 20 años, pues, como 28, como 29. No existía la facilidad de la comunicación, y para mí, cuando yo buscaba el pasillo, ¿dónde está el PAN? Porque la única alternativa que tenías era ir y tocar físicamente la puerta de un comité municipal. Ahora están las redes sociales, y también es una forma de tocar la puerta, esa puerta digital donde se pueda invitar al diálogo, a la construcción, a la propuesta, y donde nos puedan invitar actores de diferentes partidos para que también identifiquen las diferencias entre un partido y otro, entre una propuesta y otro, entre un perfil y otro. ¿Y esto que comentas fue tu experiencia? O sea, Sí. ¿sí tuviste una causa en un momento y en ese momento entraste o qué? A ver, por un lado, para mí la experiencia, cuando yo digo quiero ser política, es porque me impactó ver en la Plaza de León. La primera vez que dije que quería hacer política a los 13. Iba en segundo de secundaria, 1988, era la campaña del Maquío, y veo un periódico con la Plaza de León llena de familias. Entonces, si una persona es capaz de convocar a tantas familias, es una persona buena. Me gustó, y yo dije, ¿cómo quiero ser política? ¿No? Yo para entonces trabajaba, siempre había participado dando catecismo en el Templo del Niño Obrerito en el Guanajuato, en el coro del Niño Obrerito, en la misa de 6:30 de la tarde de los domingos, pero también en grupos de apostolado. Para mí, siempre el participar en la formación, ya sea de niños o de jóvenes, me emocionaba, me entusiasmaba, pero además tenía la espinita de participar en el grupo. Pero a mi maestro le perdí la pista, no conocía yo a nadie, hasta que me invitan por horas del destino a un curso de historia de México. Dije, me interesa saber más de la historia de México, y resulta que ese curso era en Acción Juvenil, y así llegó. Entonces, y yo seguía participando en mi grupo apostolado, de repente cantando misas, trabajando en la iniciativa privada y yendo a Juvenil. No, bastante interesante, y ahorita me estaba acordando la última vez que nos vimos. Recuerdo que nos platicaste pues de tu intención en algún momento de poder aspirar a la candidatura a gobierno del estado en el 2024, y justo hace unas semanas estaba viendo en Twitter unas declaraciones de Lili Telles donde hablaba súper bien de ti, destapándote como su candidata favorita. Y en medio de todo lo que ha ocurrido, hace unas semanas vimos que Marco Cortés fue ahí a Guanajuato y dijo que iba a ser mujer. Entonces, era muy probable. Sí. Era muy probable. Levantó muchas polémicas, por ahí se suscitaron algunos nombres, entre ellos el tuyo. ¿Sí sigues queriendo aspirar? Sí, por supuesto, aspiro, y yo lo digo, no es que el pueblo me lo pida. Yo tengo la firme convicción de
Justo. Sí, a ver, es la experiencia, pero también es como el sueño, la ilusión y las ganas de poder servir desde esa trinchera, ¿no? He trabajado en el gobierno municipal, he trabajado en el gobierno estatal, he trabajado en el gobierno federal, en áreas económicas, en política exterior, en economía social, en el poder legislativo, en la Cámara de Diputados, ahora desde el Senado. Entonces, evidentemente es también este sueño de poder servir desde el Ejecutivo, sería un honor. Y efectivamente se dieron muchos comentarios y falta tiempo para que se puedan tomar definiciones, porque por un lado, y creo que es importante entender cómo son los procesos. Para la definición, si es hombre o mujer, no es solamente considerando Guanajuato, es que el partido a nivel nacional tiene que considerar las 9 entidades que tendrán elección para la gubernatura, y de esas 9 entidades tienen que postular 5 mujeres. Pero además, de esas 9 entidades hay criterios que ya el tribunal ha establecido, que forman parte de todas las reformas que hemos hecho en torno a la participación de la mujer. Hay criterios de rentabilidad, de competitividad, que significa que se arman bloques para que entonces se puedan postular las mujeres en los estados que son competitivos para cada partido. Entonces, el criterio que considere el PAN, sin duda, no va a ser ni por poquito el mismo criterio que considere el PRI o que considere Morena, ¿no? ¿Por qué? Porque cada partido debe de contemplar en la definición rentabilidad, competitividad y 5 de las 9 entidades postulando a una mujer. Entonces, evidentemente hay capacidad en mujeres y en hombres, ¿no? Esto no se trata de que no haya capacidad o perfiles de hombres, no. Es el cumplimiento de la ley. Hay perfiles, hay capacidad, y en torno a eso habrá que esperar, porque quien define si es hombre o mujer quien encabeza el proceso en Guanajuato es la dirigencia nacional, a través de los propios procesos, tanto del Comité Ejecutivo Nacional como de la Comisión Permanente Nacional. Pero luego viene una segunda fase, que una vez que se establece eso, es el método, y este método es facultad del Consejo Estatal. Entonces, falta tiempo, que no mucho, desde mi punto de vista, porque constitucionalmente el proceso electoral inicia en septiembre, no en el 24, inicia en septiembre de este año. Entonces, creo que lo que se ha dado en los últimos días es natural, ¿no? Ante la cercanía del arranque de un proceso, no de la elección, que digo, que también nos falta muy poquito, ya cuando cuentan los días no son tantos, pero el arranque del proceso constitucionalmente empieza en septiembre. Pero no sé, digo, porque como que hubo una lectura de que se adelantó el dirigente nacional a haber comentado que sería una mujer, porque digo, pues la verdad es que él sabe por qué lo comentó, pero sí, digo, sí es importante lo que acabas de decir, hay hombres y mujeres muy capaces en el partido para lanzarlos. Digo, a lo mejor, como bien dices también, y que seguramente se desconoce, es que debe haber una equidad en esos 9. Así es, sí, y no que mucha gente no lo No entendió. es una decisión exclusiva de Guanajuato, no, es una decisión nacional. Es para todos los partidos, no solamente del partido, para todos los partidos. Incluso pueden buscar una resolución que emitió el Tribunal Federal Electoral en el mes de agosto, porque existía, pues sí, como que la confusión, bueno, ¿y qué va a pasar? Porque además es un número nómino. ¿Qué pasa? Voy a poner el ejemplo del 2023. Hay elección solamente en 2 entidades, Coahuila y Estado de México, ¿no? Para elección de gubernatura. Ahí vamos en la alianza, y entonces el tema de paridad es Coahuila va un hombre, Estado de México va una mujer. Y lo que el tribunal emitió en el mes de agosto es, a ver, son 9 entidades las que juegan la gubernatura en el 2024. Entonces 4.5, ¿no? Son 5 mujeres quienes las que deben de ser postuladas en las 9, dentro de estas 9 entidades. Entonces no es una decisión de Guanajuato, y no es que el presidente del partido también, yo recuerdo sus palabras fueron, es probable, ya lo logramos en Aguascalientes, ya lo hicimos en Chihuahua, Guanajuato podría
ser gobernado por una mujer, ¿no? Porque evidentemente los procesos jurídicos todavía no llegan, eso se tendrá que procesar junto con 8 entidades más. Sí, claro. Fíjate que hay un tema que es obligado, y sobre todo, pues tú eres una persona que conoces perfectamente las leyes, conoces perfectamente el pasado, cómo se luchó y hubo mucha pérdida de humanas, ¿verdad? En lo del INE, ¿verdad? Se logró por fin un instituto nacional para poder regular las elecciones, que antes, por qué no decirlo, pues era un solo partido el que sabía y el gobierno. Cómo hacer el gobierno. Sí, ahí está León 1946. Exactamente. Entonces ahorita, bueno, a través de la alianza, pues no se permite la modificación a la Constitución. Pero luego viene el plan B inmediato a las 2-3 horas cuando ve que no. ¿Qué nos puedes platicar? Porque mucha gente está confusa. ¿Qué fue lo que pasó? No se deja y ahora sí se deja. A ver, toda la historia, cómo estuvo. Evidentemente el presidente López Obrador, pues véanlo todas las mañanas atacando al INE, a los consejeros, que si son conservadores, que si esto, cuando el INE en realidad es autónomo, ¿no? Es un organismo autónomo que se funda justo cuando está el mayor fraude electoral, donde ya la ciudadanía, porque yo creo que fraudes había habido, ¿no? Porque era el gobierno quien organizaba las elecciones, claro. A través de la Comisión Federal Electoral, ¿no? Esa Comisión Federal Electoral, CFE, en aquel entonces está el que ahora está en CFE, ¿no? Repitió, ¿no? Dicen que no regresan, sí regresan. Bueno, ¿y qué pasa? ¿No? En 1988, cuando la propia sociedad reclama el fraude electoral, se les cae el sistema, y para lograr la gobernabilidad ya había demanda de, a ver, organicemos y se escuchan y se sientan las bases y se funda entonces el Instituto Federal Electoral, como con las voces de los diferentes partidos políticos integrando una reforma político-electoral. También en este proceso, no solamente fue la fundación del Instituto Federal Electoral, también la credencial de elector, el que tuviéramos una credencial con la que pudiéramos emitir el voto, una credencial con todas las medidas de seguridad y que fuera responsable no el gobierno, sino este órgano autónomo. Y entonces en la Constitución se crea el Instituto Federal Electoral. Luego se ha ido fortaleciendo y se crean en los estados, ¿no? También los institutos electorales. Y se ha ido perfeccionando y fortaleciendo. La siguiente, y así ha habido varias reformas desde ese entonces, hasta llegar a la última, fue en el 2014, fue la reforma político-electoral. No solamente se abordó el tema de la paridad de género, donde viene ya el 50-50 en los cargos de elección y de designación, que ahora ya también en los gabinetes y en órganos autónomos y en los 3 poderes y en los 3 niveles. Es decir, fue una reforma amplia, sino que también se sustituye y entran los OPLES, que son los órganos locales, que son auxiliares del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué fue lo que se hizo? Se cambió de la figura de federal a nacional. ¿Por qué? Porque entonces los locales serían auxiliares de este Instituto Nacional Electoral. Esa es la diferencia entre federal y nacional, ¿no? ¿Para qué? Para que fuera un solo proceso. Y bueno, hasta ahí nos quedamos en el 2014. ¿Qué sucede? Ahora el presidente es como el rencor, él sigue diciendo que en el 2006 hubo fraude electoral. Entonces es un rencor del 2006 a la fecha contra la institución. Claro. ¿No? Pero la prueba es que hoy es presidente. Pues claro. Y así como fueron ganando y se les fue reconociendo a Morena cuando empezaron a ganar distritos, y aun cuando no ganaban distritos se les daban sus espacios de representación proporcional, sus pluris. Así nació Morena. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora el presidente? Pues presenta una iniciativa el año pasado. ¿Para qué? Ir a una reforma constitucional.
pues simplemente para desaparecer el INE, aunque él diga que no, claro. ¿Por qué? Porque entonces quería fundar un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas Populares, donde eliminaba la estructura, el Consejo del Instituto Nacional Electoral, disminuía el número de consejeros, pero además de eso desaparecía los tribunales electorales locales, desaparecía prácticamente los institutos locales, era la concentración del poder en pocos, lo que a él le gusta, ¿no? Era una iniciativa, imagina cómo la concentración, municipios y yo estoy segura que ni los de Morena sabían qué decía su reforma, ¿no? Porque hubo algún momento en que le pregunté yo a un senador de Morena, oye, senador, tú en realidad, imagínate ¿cuántos municipios de menos de 60,000 habitantes hay en México? Más de 2,000. Pues eso solo podían tener un regidor, un síndico y su alcalde. Y la respuesta fue, eso decía, ¿no? O sea, es la concentración y de los más de 2,400 municipios que hay en el país. Tengo la cifra no ahorita actualizada, pero recuerdo muy bien que en el 2015 yo presento una iniciativa para el tema de paridad de género en los gabinetes, para que fueran los gabinetes, las direcciones, las secretarías, 50-50. Y recuerdo que en la plática con las diferentes fracciones parlamentarias, incluso al interior de mi partido, me decían, es que, híjole, güera, nos podemos meter en una camisa de 11 varas porque donde no haya mujeres, donde no les dejen, donde no esto. Le dije, a ver, pues así como el tema de participación de la mujer ha sido, pues no de repente llegó la paridad, empezamos con el 30% en pluris y luego cuando vimos que se burlaban de la ley, se tuvo que modificar la ley para que fuera propietarios y suplentes y luego aumentó al 40% y así llegamos al 50%. Empecemos en los municipios con aquellos que son mayores de 100,000 habitantes. Y recuerdo que para el 2015, más de 100,000 habitantes, de los más de 2,200 municipios que había en ese momento, solamente eran 117. Entonces, municipios de menos de 60,000 habitantes son más de 2,000. Y entonces era quítale, y yo hasta hice la tablita en Guanajuato, municipios que tienen 8 regidores, era 1. ¿Quién se lleva esa regiduría? Pues el que gana la mayoría de la votación y entonces desapareces a la oposición desde lo municipal. Porque el alcalde, pues es el que obtiene mayoría. El síndico, pues es el que obtiene más mayoría. Y el primer regidor, pues es el que obtiene más mayoría, ¿no? Entonces era eliminar a la oposición. Poder absoluto. Poder absoluto, concentrarlo. Y así como quería eliminar y luego decía, desaparecía, aunque él decía los pluris, no, desaparecía las mayorías. ¿Para qué? Para que entonces el ciudadano que hoy tiene un diputado con nombre y apellido en su distrito, porque los diputados representan distritos, personas. En el Senado representamos a las entidades, ¿no? Pues con esto que proponía el presidente, desaparecía eso para que todos fueran por lista. Oye, ¿y quién es tu diputado? Pues uno de esta lista, ¿no? Entonces, eso era lo que pretendía la reforma. Modificar la Constitución, porque ahí se establece cuántos diputados, cuántos senadores, ahí se establece la creación del INE, ahí se establece el número de consejeros, ahí se establece cómo ha de funcionar este órgano autónomo, pero ocupaba 2/3 partes. Y yo creo que Morena pensó que podía presionar a la oposición como lo hizo para el tema de seguridad, nomás que ahora no le funcionó. ¿Por qué? Porque la sociedad civil salió a manifestarse. Para mí fue clave esa marcha de noviembre, porque el mensaje, yo lo dije, no era para Morena, el mensaje era para los legisladores de oposición, de decir, la sociedad quiere que defiendan al INE, ¿no? Y no pasa la reforma constitucional y entonces se sacan de la manga el plan B, el famoso plan B, inconstitucional, dicho sea de paso, ¿no? Porque son reformas, las leyes secundarias, porque ¿cuál es la diferencia? La reforma constitucional ocupa mayoría calificada, 2/3 partes. Las leyes secundarias, mayoría simple. Eso sí lo tiene Morena. Y sus aliados, porque solitos, quién sabe si les alcance de repente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Modificar 5 o 6 leyes secundarias, comunicación social,
la ley de responsabilidades administrativas. ¿Y esto en qué impacta? Pues ellos interpretan que pueden andar haciendo campaña y utilizando recursos públicos, y eso no es propaganda gubernamental, ¿no? Que incluso, déjenme les digo, que intentaron sacar un decreto interpretativo que la propia Corte les dijo en algún momento cuando iba a hacer una de las consultas, dijo, pues perdón, pero porque querían que se siguiera hablando, que los gobiernos intervinieran, y la Corte les dijo es inconstitucional, ¿no? Y entonces, como no lograron hacerlo mediante un decreto interpretativo, con una mayoría simple, pues entonces reformaron la ley con su mayoría simple. Ya presentamos el recurso de inconstitucionalidad porque evidentemente, por un lado, es... Ante la Suprema Corte. Sí, ante la Suprema Corte. Por un lado, es el que el gobierno federal siga hablando, siga metiéndose, pero a la vez también impugnaron esta reforma que fue publicada en diciembre y que están haciendo ahorita todos los alcaldes, porque les limita la comunicación a los gobiernos locales, ¿no? Casualmente solo pueden contratar para cualquier vía de comunicación, ya sea para protección civil, para salud, para educación, para lo que quieras, el 0.1 de su presupuesto. Volvemos a lo mismo. ¿Cuántos municipios son de menos de 100,000 habitantes donde el presupuesto es muy limitado? ¿Y qué significaba, de acuerdo al presupuesto varía? Pues tienes 100,000 pesos para todo el año para contratar medios, para que informes a la sociedad de lo que está pasando en tu municipio. Es dejar que la autoridad local hable, callarlo, para que entonces solo hable el dictador, ¿no? Pero luego, esa es una parte, lo dividieron en 2 paquetes. El otro paquete tiene que ver con toda la estructura del Instituto Nacional Electoral, que le metieron para lograr los votos, fíjate, para lograr la mayoría simple, pues acordaron con sus socios, ¿no? Con el PT y con el Partido Verde, y le meten una reserva que se le llamaron la cláusula de vida eterna, que es la transferencia de votos. ¿Y qué significa? Pues la existencia de los partidos que, aunque no los voten los ciudadanos, Morena les pueda transferir votos para que sigan cobrando del erario, ¿no? Para que sigan, o sea, los que dicen que no quieren la utilización de los recursos públicos para los partidos son quienes han estado viviendo de los recursos públicos. Y no solamente, con todo el respeto, no solamente los partidos satélite de Morena. En el Senado hay fracciones parlamentarias que no tienen ni partido, ¿no? Y que cobran como fracción parlamentaria, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, este segundo bloque del Plan B, ¿qué fue lo que sucedió? Pues nosotros votamos en contra, mayoría lo aprueba con su aplanadora Morena en diciembre. Nosotros terminamos nuestro periodo el 15 de diciembre en el Senado, pasa a la Cámara de Diputados porque se modificó el dictamen en muchas cosas, porque conforme lo iba leyendo Morena decía, es inconstitucional, pero no quitaron de quitarle la inconstitucionalidad, ¿no? Por muchas modificaciones que le hicieran, siguió siendo inconstitucional. Y entonces se regresa a la Cámara de Diputados y vuelven a modificar, vuelven a quitarle esa cláusula, entonces llega al Senado ahora en febrero y pues no han convocado a las comisiones, no han compartido el dictamen, está en pausa. Dicen que quizás la próxima semana se convoque a las comisiones para empezar el debate, porque imagínate lo que le tiene que decir Morena al PT y al Verde es tienes que votar por tu muerte, ¿no? Porque evidentemente no logran la votación mínima para permanecer como partido. Entonces ahí yo creo que están en sus negociaciones y uno siempre busca luego qué es lo perverso que está detrás de esto, ¿no? Porque buena fe no hay detrás de esta reforma. Y de hecho viene también la votación de los 4 consejeros del INE, ¿no? Eso, la facultad para los consejeros del INE está en la Cámara de Diputados. Y aquí, ¿qué pasa? ¿Qué le toca a la Cámara de Senadores y qué le toca a la Cámara de Diputados? La estructura del INE, los consejeros del INE, le corresponden a la Cámara de Diputados. Los magistrados electorales, los tribunales electorales nos corresponden a la Cámara de Senadores. Entonces, ahora sí que si lo quisiéramos un poco comparar es lo ejecutivo en el Senado, lo judicial lo ejecutivo en diputados, lo judicial en el Senado. Y que Morena va a intentar promover
sus consejeros. Eso es lo que se Sí, dice. claro, y que incluso escuchamos al presidente nacional de Morena, bueno, ¿cuál va a ser el criterio, no? Que les dijo el secretario de Gobernación, díganme, ¿cómo? ¿Qué separación de poderes? ¿Qué respeto a la autonomía, no? Que en la previa va y les da la instrucción el secretario de Gobernación, pues de que sea una rifa, una tómbola, ¿no? No les importan los perfiles, porque además quien califica no son los partidos políticos, sino un comité de participación ciudadana de evaluación. Entonces, y lo han dicho, dijeron, no se preocupen, la vamos a sacar porque negociamos con un partido, le ofrecemos una posición. El que dice que no quiere cuotas es el que promueve las cuotas, ¿no? Entonces, es una tristeza lo que están haciendo, es una tristeza en verdad que no alcancen a distinguir el daño que le hacen a la democracia, a las instituciones, que jueguen así con las leyes y todo por servirle al dictador. Y no te sientes impotente. A ver, llegan momentos, sí, por supuesto comentas. llegan momentos en que dices, pero lo peor que le puede pasar a la democracia es que sus defensores se den por vencidos. Entonces, por supuesto que nosotros estamos todos los días pensando en qué podemos proponer, cómo podemos construir, cómo podemos defender. Que eso ha sido en el Senado fundamental y así nos asumimos como el bloque de contención para defender la Constitución. Yo creo que también hay un tema que está en este momento al orden del día, que es esa alianza que están armando el PAN, el PRI y el PRD, que ya les dio resultado en el 21. Y de repente se dice, pues sí, nada más que como que el PAN quiere todo y el PRI lo apoya, pero el PRD nos dejan fuera. ¿Crees que haya una ruptura? No, mira, se vaya porque a lograr? luego explicar en pocas líneas de comunicación cómo son los procesos es un poco complicado. Pero la alianza está, ¿no? Hay el compromiso. ¿Cuál fue el acuerdo que se anunció a finales de enero? Que en el 2023 quien siglaría la alianza a los candidatos es el PRI. Y el PRI con su proceso, ¿no? Y él definiría el proceso. En el 24 quien siglaría es el PAN, pero no quiere decir que con un militante del PAN. Es decir, el PAN debe de construir el método en el que se pueda elegir y siglar a la candidata o el candidato que habrá de encabezar la candidatura para la presidencia de la República y para la Ciudad de México, cuando menos, ¿no? Entonces, no quiere decir, porque sí, como que se pudo interpretar de que, ya se agandallaron las candidaturas, ¿no? No, son los procesos, los registros, que es el siglar, es decir, el PAN habrá de registrar en el 24 las candidaturas, de siglarlas, pero evidentemente, y yo lo he dicho y lo he compartido en todos, y no solamente en lo nacional, en lo estatal, en lo municipal, tenemos que incorporar a la sociedad civil, tenemos que escucharla, la ciudadanía. Tenemos que construir un método, porque nuestros métodos están pensados en circunstancias diferentes, ¿no? O sea, es decir, en el PAN por muchos años era un método interno, solamente votación. Incluso cuando existían los adherentes solamente eran activos, ¿no? Miembros socios activos. Ya no existen adherentes, solamente somos militantes. Y luego, ¿qué pasó en el 2000? Que hubo un proceso donde votó la militancia, pero también se abrió la posibilidad de que pudiera votar la ciudadanía, si recordarán, para Fox. Sí, como... Entonces, se abrió ese espacio donde pudiera manifestar su voto la sociedad. Y luego, ¿qué pasa en los siguientes procesos? Es decir, yo digo, las condiciones del país han ido cambiando. Y también la sociedad. Yo hoy veo a una sociedad civil como la vi en el 2000 y en los años previos. A una sociedad que quiere participar, a una sociedad que quiere participativa, que esa es la clave, ¿no? Entonces, yo sí creo que tenemos que construir un método donde podamos escuchar a la sociedad, porque además puede surgir el candidato de la sociedad. Digo, yo debo decirlo que mi corazoncito está con mi compañera Lili, que he visto lo valiente que es, lo valiente, o sea, yo le escucho y la verdad le admiro, ¿no? Porque dice lo que piensa, dice lo que pasa y no le tiene miedo a las cosas, ¿no? Entonces, pero dicho sea de paso,
pues a ver, Lili llega como una ciudadana, ¿no? Es una legisladora ciudadana. Entonces, creo que, y así ha sido el diálogo al interior del partido. ¿Ella no es panista? Llegó como senadora No. de Morena primero, ¿no? Pero tampoco estaba afiliada No, a pero no Morena. era afiliada. No. Y en el PAN, no recuerdo honestamente si ya se afilió, porque además, Pero era ciudadana. sí, llegó llega? como ciudadana, sí. Oye, hay y gente de la sociedad civil, como bien es dices, una muy valiosa. periodista, ¿no? O sea, es una periodista con además, pues como son los periodistas, que les gusta decir lo que piensan, ¿no? Entonces, sí, no, mis respetos para ella. Pero ¿qué es lo que quiere decir? Que es un ejemplo. A ver, Lili no es militante. Y no por eso el PAN no la va a considerar, ¿no? Entonces, el PAN siglará las candidaturas. Y esto cuando menos, porque evidentemente falta el diálogo. Claro. Es decir, la alianza está firme en lo federal y en la Ciudad de México. Pero falta el diálogo de qué va a pasar en las 8 entidades restantes. ¿Va a haber alianza, no va a haber alianza? ¿Cómo se va a construir? Y que eso es lo que se está platicando y lo que tenemos que construir en los próximos meses. Claro. Y por ejemplo, tú ahorita que mencionas que a los periodistas nos gusta hablar lo que pensamos, vemos también el escenario en Guanajuato un poco turbulento. ¿En qué sentido? En que, bueno, Morena ha crecido su capital político en el estado y bueno, ya no es pues lo mismo que era antes, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el PAN en el estado de Guanajuato no puede minimizar a su adversario. Sí, nunca hay que minimizar a ninguno. Y lo hemos platicado, sobre todo en el tema del Congreso. Yo creo que el Congreso en Guanajuato es clave para las elecciones del 2024, pero creo que aquí el PAN pues debe de buscar, independientemente de las declaraciones y lo que se suscitó, pues ir unidos, ¿no? ¿Tú Sí. qué piensas? No, a ver, yo sí estoy convencida que en el PAN tenemos la capacidad de la construcción de acuerdo, de diálogo, porque lo primero para construir cualquier acuerdo, el primer paso es dialogar. Y sabemos hacerlo. Pero no solamente entre nosotros, insisto, dialogar con la sociedad. Déjenme aprovecho para compartir, es algo que fue muy padre, ¿no? Porque evidentemente, pues cuando fue nuestra reunión plenaria, pues las notas fueron entre lo que dijo nuestro presidente, ¿no? Sí, claro. Pero nuestra plenaria fue un diálogo con la sociedad civil. Convocamos a la construcción de la agenda legislativa, a la sociedad civil para la agenda económica y para la agenda social. No saben qué rico diálogo. Tanto para los senadores, pero también para la sociedad. Y salieron de ahí, yo al día siguiente y los siguientes días seguía recibiendo mensajitos, bueno, muchas gracias, es que fue súper interesante. Para mis compañeros senadores también, le dije, ven qué fácil es dialogar. Es dialogar en donde todos terminamos contentos. ¿Por qué? Porque entendimos, comprendimos el sentir de la sociedad, pero también pudimos decirle a la sociedad cuáles son nuestros límites, qué sí podemos, qué no podemos, de frente, ¿no? De frente y hablar con la verdad. Entonces fue un diálogo que a esto me refiero. Tenemos la capacidad de dialogar, tenemos la capacidad de construir y eso es lo que nos tiene que guiar, porque bien lo dices, no debemos de minimizar a nadie, absolutamente a nadie, ¿no? Todos, porque finalmente es como si en un partido de fútbol, pues tú minimizaras al delantero y te concentraras en el portero, ¿no? O sea, cada quien juega un rol en la sociedad, cada partido, y qué bueno que existan partidos y qué bueno que haya competencia, porque entonces significa que hay democracia. Pero también hay que saber cuándo estar en la banca, hablando en el tema del fútbol, ¿no? Cuando tal vez en el PAN debe de haber personas que dicen, bueno, tal vez yo no cumplo con las características o el perfil, uh-huh, y debo de tener pues el interés de que a Guanajuato le vaya bien y poderme incorporar a un proyecto, ¿no? Siempre tiene que ser ese el interés superior, que al Estado le vaya bien, que a México le vaya bien, y ese tiene que ser el objetivo. Y también, o sea, yo estoy convencida que vamos a poder procesar las decisiones con diálogo. Yo estoy convencida que nos va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque la clave no está en cómo platiquemos al interior, sino cómo platiquemos afuera. Fíjate que hay un tema como muy interesante para las clasificaciones. El día de hoy, ahí en el Senado, se habla de salud. Sí, con la sociedad civil.
Justo, mira, es otro ejemplo, ¿no? Porque sabemos que el tema del cáncer en nuestro país pues no va muy bien. Las estadísticas siguen aumentando. Se habla que tan solo el año pasado fueron diagnosticados casi 200,000 nuevos casos, o casos de cáncer, 200,000. Se habla que más de 90,000 personas perdieron la vida. ¿Y por qué? Porque no se diagnosticó oportunamente. Se podría evitar hasta un 60% de los fallecimientos si se diagnostica oportunamente. Pero para que ese diagnóstico tiene que haber tareas tanto del sector salud, pero también de nosotros como ciudadanos. Entonces, ¿qué pasó el día de hoy? Pues resulta que desde hace varios meses, diferentes organizaciones, fundaciones de la sociedad civil, puedo mencionarte algunas, está CIMA, está FUCAM, que es Fundación Cáncer de Mama aquí en Ciudad de México, está Cancer Warriors, están 15, 16 organizaciones que atienden y acompañan a pacientes de cáncer infantil, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de próstata, cáncer de tiroides, cualquier tipo de cáncer. Y entonces, a ver, es necesario para que México avance una ley general de cáncer. Tenemos que sacar el tema para darle una atención especial, porque ocupa de una atención especial. Y entonces trabajaron primero en desarrollar mesas de trabajo. Fueron 2 etapas. Nos sentamos y me invitaban, y por supuesto para mí no solamente es ir a dar un mensaje cuando se abre el foro, ¿no? No, es sentarme, arrastrar el lápiz con la sociedad y desde prever o ver cómo nos imaginamos el tema, cómo se va a financiar el cáncer, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cómo va a estar el Registro Nacional de Cáncer? ¿Cómo va a estar el programa de atención al cáncer? Es decir, todos estos elementos los trabaja la sociedad civil en un documento que luego, ¿qué hace? Va con diferentes instituciones, es Secretaría de Salud, mira, estas son las conclusiones de nuestras mesas de trabajo, Secretaría de Hacienda, estas son nuestras conclusiones de nuestras mesas de trabajo, Secretaría de Educación, estas son nuestras conclusiones. ¿Por qué? Porque para poder atender es una agenda transversal que ocupa de la educación. ¿Por qué? Porque es la formación de especialistas en las diferentes áreas, porque es el sector salud, la iniciativa privada, Hacienda, ¿no? Importantísimo. Y entonces, ahora que el día de hoy, y ahora sí que quedó en medio, porque el día 4 de febrero fue el Día Mundial contra el Cáncer, pero déjenme les digo que el 15 de febrero es el Día Mundial del Cáncer Infantil. Entonces, hoy se entrega en el Senado estas conclusiones a los senadores que hemos estado participando y que integramos un grupo de trabajo, donde estuvo la presidenta de la Comisión de Salud de Morena, el senador Mancera del PRD, del PRI, la senadora Silvana Nubia, del Verde han manifestado también su intención de participar, yo del PAN. ¿Para qué? Para que entonces ahora nos sentemos los senadores y las senadoras a desarrollar el articulado para incorporar en una ley todas las conclusiones que hizo y a las que llegó la sociedad civil. Entonces yo digo, cuando un proyecto surge y los cimientos son de la sociedad civil, la construcción va a estar sólida, ¿no? Entonces, eso pasó hoy en la mañana, pero déjame te cuento, porque además tiene que ver con cáncer. Porque ya en la sesión, en los dictámenes que aprobamos, uno es una iniciativa más que me aprueban en el Senado, que además esta fue presentada en equipo con el doctor Héctor Jaime, y que es, órale, tú te encargas en diputado, yo me encargo en el Senado y vamos a sacar adelante, que tiene que ver con diabetes. Y ahorita les platico de eso. Ese es hacer equipo. Pero hoy se aprobó también una reforma a la Ley Federal del Trabajo, donde se otorga por derecho laboral un día al año para que las y los trabajadores vayan a hacerse sus estudios de diagnóstico de cáncer. Porque ¿en qué momento normalmente, y digo la mayoría, yo, como lo he compartido, fui a hacerme mis estudios, mi mastografía y mi ultrasonido, porque me los hacía cada año. Justo esta práctica que para mí se convirtió en un hábito desde hace más de 15 años. Entonces, es ¿cómo hacemos? Y yo les decía, ¿el trabajador en qué momento va a hacerse un chequeo médico? Si está en el trabajo, ¿no? O no le dan permiso. Exacto, o le descuentan el día. Entonces, hoy justo la reforma es para que se otorgue como derecho laboral este día a las y los trabajadores para que vayan a hacerse sus estudios. Y no te lo haces y con eso se justifica y se te paga el día. ¿Por qué? Porque solamente así podemos detectar oportunamente. Y hay que entrarle desde todos los frentes. Entonces,
A mí me dio mucho gusto el que esta reforma que hoy se aprueba en el Pleno, porque además yo en su momento también lo presenté pidiendo el examen, es la forma de poder oportunamente diagnosticarlo. Pero también yo le digo a la clase, a todos los trabajadores, porque además sector público o privado, de todos, que no solamente se trata de que existan derechos, sino la otra parte para que funcione un derecho y la corresponsabilidad es que haya la obligación. Entonces puede existir el derecho, pero si no se hacen el hábito de ir a hacerse sus estudios, de nada va a servir la reforma de hoy. Entonces se trata de que sea por las dos vías, como lo digo, ¿no? De ida y vuelta. De los patrones que apoyen a sus trabajadores, pero el trabajador que se haga responsable también de que se le haga hábito, que como lo he dicho, de hacerse sus estudios cada año. ¿Qué consejo le das a una persona, digo, dada tu experiencia, con todo respeto, que en su resultado le dio cáncer? Cuando sale este diagnóstico de cáncer, y les digo hombres y mujeres, porque además he tenido la fortuna, debo decirlo, de acompañar a hombres y mujeres después de mi diagnóstico, de acompañarlos en su proceso. Lo primero que les digo es, pues, enfrentar el diagnóstico enteros, ¿no? Les va a dar miedo, pero no le saquen la vuelta, porque no hay forma de que no se dé, pero más bien, aquí una parte fundamental es que lo compartan. Y yo lo digo, al principio uno está entre la negación, no querer aceptar este diagnóstico y dices, no les voy a decir para no preocuparlos. En realidad es un mecanismo de defensa, ¿no? Claro. Pero cuando yo lo empecé a compartir, entonces, ¿qué sucede en automático? Pues la gente empieza a rezar por ti, empiezas a recibir las buenas vibras, y eso te ayuda a enfrentar el diagnóstico, ¿no? Eso te ayuda en tu tratamiento, en tu seguimiento. Entonces, y déjenme, hace poco me llama una persona porque le habían diagnosticado cáncer de mama también. Y me dice, güera, tú eres la segunda persona que lo sabe. Lo sabe mi esposo y lo sabes tú. Y yo dice, oye, compártelo con tus hijos, es que no los quiero preocupar hasta que no tenga el resultado. Dije, exactamente lo mismo, dije yo. Sí. Y al paso de los días dije, si yo lo hubiera compartido antes, digo, el hubiera no existe, gracias a Dios me fue bien, estoy aquí, estoy entera, pero evidentemente yo digo, cuando uno comparte también uno libera. Yo recuerdo la primera entrevista que me hicieron, estaba yo bañada en sudor. Y decían, es la lámpara. No, aquí tenemos lámparas y no estoy sudando como estaba sudando ese día. ¿Por qué? Porque son todas las energías que uno estaba conteniendo, ¿no? La segunda fue virtual y lo mismo, yo nada sentía que me escurría el sudor y no estaba haciendo calor, ¿no? Pero entonces también tenemos que ayudarle a nuestro organismo a descargar toda esta tensión que nos provoca el diagnóstico y eso se hace compartiéndolo. Entonces, mi mensaje es compártanlo. También con toda la confianza, a mí me pueden escribir a través de mis redes sociales, porque Facebook, Ale Güera Reynoso, Instagram, Ale Güera Reynoso, Twitter, Güera Reynoso, estoy en TikTok también, o en el correo electrónico que es Güera Reynoso, recuerden que Güera es con W, güerareynoso@senado.gov.mx. Entonces, si me mandan un mensajito... Sí, contestas tú. Sí, claro. Tú contestas tus redes, sí. Porque sí. luego No, sí, me doy mis tiempos y no digo que luego le mandé un mensaje y no me respondió. Ay, perdón, pues ya se me acumularon un poquito, ¿no? Porque ¿qué aprovecho los trayectos para estar? Porque en una reunión, pues como estoy ahorita, el teléfono está aquí, seguramente tengo acumulados varios mensajes, pero sí trato de responder, de estar en contacto con la ciudadanía a través de las redes sociales, de Instagram, de Facebook, evidentemente de Twitter también, aunque la dinámica de Twitter luego es diferente, ¿no? Pero sí las respondo. Entonces nos pueden mandar un mensajito, porque también el platicar con alguien que ya pasó por ese proceso nos ayuda mucho, ¿no? Yo al principio no quería hablar con nadie y justo un día, en la noche previa a mi cirugía, en ese momento quería platicar con alguien, ¿no? Con alguien que había pasado para todas las dudas que tenía, cómo iba a ser el proceso y los podemos acompañar. Entonces, que le echen todas las ganas porque sí se puede y como yo lo he dicho, hay que tomarse las 3 vitaminas al día.
¿no? Las primeras son o medicina o el tratamiento que indica el médico, las segundas vitaminas son las vitaminas espirituales y la tercera vitamina es la actitud con la que se enfrenta este diagnóstico. Sí, nos consta efectivamente que siempre, no lo hacías notar, siempre con la sonrisa que te caracteriza, pero quizá porque en ese momento ya habías soltado. Sí, pero, porque además la otra parte es vivir, o sea, había días muy difíciles, ¿no? O sea, cuando, sobre todo en las quimios más fuertes, pues era dormir sentada y con un cojincito porque yo sentía que si me acostaba me llegaba la náusea, ¿no? Había días de mucha depresión. ¿Por qué? Porque te enfrentas al miedo, porque hubo una reacción en alguna quimio, pero justo el reconocer que me dio miedo la muerte, que me enfrenté a la muerte, el llevar, y algo importante que también se los recomiendo, porque eso luego no nos lo dicen los oncólogos. La salud mental, lo hemos hablado, es fundamental. Y en estos casos es una parte importantísima del tratamiento. No es suficiente con las quimios, no es suficiente con el oncólogo, no es suficiente con las radiaciones, si no llevamos el acompañamiento de una terapia que nos ayude a procesar lo que está pasando con nuestro cuerpo, con la salud. Y entonces, en verdad, esto siempre lo digo cuando hay un diagnóstico, es busquen, si tienen al alcance una terapia psicológica. Si no tienen la forma, escríbanme y les ayudamos. Yo no soy psicóloga, pero sí buscamos la forma en que tengan ese acompañamiento. Es una parte fundamental para el tratamiento. Pues amigos, en contacto del podcast preferido de ustedes, fuera te queremos agradecer mucho. Sabemos que tenían mucho trabajo. Estamos en Hoy la Ciudad fue de México. un día largo, pero muy productivo. Pero aún muy así, productivo. nos hiciste favor de venir. Estamos aquí precisamente con la venia del dueño del Dragón, comida china. Pero bueno, pues muchas gracias, Laura. No, Muchas al gracias. contrario, y un gusto como siempre, Pipe, Muchas Pedro, gracias. el poder platicar y compartir, y no sé ni cuánto tiempo pasó, pero a mí ya saben que me da por hablar y hablar y hablar y compartir, lo disfruto mucho. Y Además. nos gustaría, ¿verdad? Gracias. Nos gustaría que tengamos otra charla posterior a esta, y te vamos a seguir en todas tus redes sociales para ver qué sigue habiendo de noticias. Sí, por supuesto. Síganos en las redes sociales porque ahí dice dónde andamos, qué estamos haciendo, qué estamos proponiendo, qué estamos logrando y qué estamos construyendo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.